Buen día, bendecimos esta mañana a todos aquellos que nos escuchan a través de este medio y deseamos que el Señor Jesucristo ilumine nuestro corazón y por medio del Espíritu Santo nos permita comprender las Escrituras y llevarlas a la práctica. Enciende una luz y déjala. Quiero leer en esta mañana la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo capítulo 5, verso 14 al 16. Dice de la siguiente manera: Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Hace un tiempo, muchos años, escuchaba una historia que me llamaba la atención y cuenta que había un granjero y su hijo, y ellos emprendieron un viaje y llevaban algunas provisiones y se fueron de camino. En cierto lugar encontraron a un grupo de personas que empezaron a decir: miren a estos dos, llevan un burro y ellos van a pie en lugar de montarse en el burro. Entonces más adelante decidieron que se iba a montar el joven. Entonces el joven montó en el burro y siguieron su viaje. Momentos más adelante encontraron otro grupo de personas y ellos dijeron esta vez: qué joven tan desconsiderado con su padre, en lugar de dejarlo que él vaya ahí en el burro y él, que esta joven puede caminar. Entonces lo pensaron y se bajó el joven y se montó el anciano. De momentos más adelante el anciano y el joven iban y encontraron un grupo de personas, y este grupo de personas volvió otra vez a hablar y dijeron: qué anciano tan desconsiderado, mire ese joven cómo va sudando, ese muchacho tan tierno, sus piernas no van a aguantar. En lugar de él, que está más fuerte, debía caminar y su hijo ir en el burro. Entonces el padre lo miró y le dijo: ¿ahora qué hacemos? Y le dijo: pues entonces montes al burro y nos vamos los dos. Entonces montaron los dos el burro y siguieron su camino. Más adelante encontraron a otras personas y volvieron a hablar de ellos y dijeron: qué personas tan desconsideradas con esas maletas que llevan y los dos montados en el burro. Miren ese pobre burro, ¿cómo va a terminar ese pobre animal? Qué gente tan desconsiderada. Entonces se miraron el uno al otro y dijeron: y ahora, dijeron, pues ni modo, bajémonos y pues el burro está cansado, pues carguémonos al burro. Entonces decidieron tomar al burro y se lo echaron al hombro y siguieron su viaje. Más adelante otro grupo de personas se encontraron y empezaron a reírse y dijeron: aquí no sabemos quién será el burro, si el que va arriba o los que van abajo. Moraleja de esta historia es que la gente siempre va a hablar, hagamos lo que hagamos, pero depende de lo que nosotros hagamos, es lo que va a definir quiénes somos. Si nosotros, escuche bien, si nosotros damos de qué hablar y hacemos que la gente hable mal del Evangelio, entonces Dios nos reprueba por nuestras malas acciones, por no dar un buen testimonio del Evangelio. Pero si la gente habla mal de nosotros por causa del Evangelio, porque usted hace las cosas bien, porque usted no devuelve mal por mal, porque usted es un buen vecino, es un buen ciudadano, porque usted no viola las normas, porque usted no viola las leyes, y la gente habla mal de usted, entonces dice la Biblia que Dios nos aprueba. Y eso es lo que espera el Señor que nosotros hagamos. Con este texto que leemos, el Señor dijo que nadie ponía una lámpara en un lugar y la cubría con una canasta o con una caja. No, sino que la lámpara se toma y se pone en un lugar alto para que alumbre a los que están en la casa. Y dice el Señor que así debe alumbrar nuestra luz delante de los hombres, delante de las personas. Debe alumbrar la luz del Evangelio de Cristo. El Señor Jesucristo dejó el cielo, dejó ese lugar hermoso y precioso, ese lugar con el Padre, un lugar de santidad y de armonía, para venirse a la tierra, un lugar de angustia, un lugar de pobreza, un lugar de zozobra, un lugar de pecado y de oscuridad.
pero aún así Él se vino para habitar con nosotros. Ese Dios que muchos veían lejano, ahora se nos hizo cercano a nosotros y vino para estar con nosotros. Y cuando estaba aquí en la tierra el Señor, Él no se fue a vivir a los mejores lugares de Galilea, de Israel, a los mejores lugares de Palestina, no. Él se fue a vivir a una tierra de gentiles. Él se fue a vivir y lo llevaron a vivir a la tierra de Nazaret. Y tanto que la Biblia dice que cuando Jesús empezó a escoger sus discípulos, uno de ellos, llamado Felipe, fue y encontró a Natanael. Y le dijo a Natanael: hemos encontrado al Maestro, al Mesías, viene de Nazaret. Y Natanael le dice: ¿de Nazaret? ¿Acaso de esas tierras puede salir algo bueno? Y es que Galilea, la tierra de los gentiles, era considerado como tierra de oscuridad, como lugar de oscuridad. Por eso el profeta dijo: la tierra que habitaba en oscuridad vio resplandecer gran luz. El Señor, cuando vino a la tierra, estuvo viviendo en un territorio de mucha oscuridad, de mucha maldad, de mucho pecado, pero siempre su luz brilló en medio de ellos. Y Él nos dio ese ejemplo para que nosotros, donde vivimos, demos luz, porque este mundo en el que vivimos habita en oscuridad. La maldad existe cada día, la delincuencia, la violencia, las guerras, se hacen mal los unos con los otros, se devuelven mal por mal, en fin. Este mundo en el que vivimos está lleno de maldad y de oscuridad. Pero el Señor Jesucristo nos dio el ejemplo y nos llama para que nosotros seamos luz en medio de ese lugar de oscuridad. Usted y yo tenemos que alumbrar en esta tierra donde vivimos. Me daba la impresión en estos días y pensaba en que la gente hoy en día ve a Dios lejano. Recuerde que Dios, la gente lo veía lejano, pero Él se acercó a nosotros y vino acá a morar. Pero ahora otra vez la gente lo ve lejano. ¿Por qué? Porque nosotros los creyentes hemos hecho ver a Dios lejano, porque la iglesia, los creyentes, nos alejamos de la sociedad. Nos alejamos, como dicen algunos, del bullicio y de la falsa sociedad. Pero cuando Cristo vino a la tierra, Él estuvo con la gente que era rechazada por los sacerdotes de su época. Entonces Él compartía con los recaudadores de impuestos. De hecho, fue a algunas fiestas con ellos y fue criticado en aquella época. A Jesús le decían que era un bebedor de vino y un comilón, y que comía y bebía con los pecadores, porque Él vino y estuvo con ellos. Entonces nosotros como creyentes maduros en el Evangelio, como gente que hemos nacido de nuevo en Dios, que creemos en el Señor y que el Espíritu Santo mora en nosotros, debemos acercarnos a la iglesia, hacerle a la gente sentir que el Dios del cielo está igual de cerca que antes, que el Dios del cielo está más cerca de lo que ellos se imaginan, porque nosotros somos representantes de Dios en esta tierra. Nosotros somos, dice la Biblia, y debemos ser la luz del mundo y mostrar al mundo las buenas obras que el Señor nos ha enseñado a hacer. ¿Para qué? Para que la gente glorifique a Dios en el día de la visitación. Por esta razón, la invitación en este día es para que nosotros podamos acercarnos más a la sociedad. A veces, aún en medio de la familia, si en la familia las personas no son creyentes y nos invitan a una de sus fiestas, a veces como creyentes rechazamos y nos rehusamos a ir, porque decimos: yo no voy a ese lugar de pecado, a esa fiesta de maldades, y no nos acercamos a la gente. Y por eso a veces la gente nos llaman fanáticos, o la gente nos tienen como los que no se puede hablar con nosotros. Tristemente, muchas veces la gente ve a los creyentes y nos rechazan, no porque rechacen a Dios, sino porque nosotros no nos acercamos a ellos. Entonces, el Evangelio nos muestra que nosotros debemos acercarnos a las personas para mostrarles la forma como debemos amar a Dios. Somos nosotros los que debemos dar ejemplo a las personas de hacerlo. Entonces, nosotros, los creyentes que nos llamamos maduros en la fe, debemos estar siempre dispuestos para servir y para apoyar a la comunidad, para mostrar las glorias de Dios a este mundo que necesita del Señor y que vive en la oscuridad. Le invito para que en este día oremos al Señor, porque creo que usted y yo en algún momento nos hemos equivocado con nuestras familias, porque nos alejamos de ellos
porque hemos malinterpretado muchas veces la palabra de Dios y nos hemos alejado de las personas. El que usted se acerque a una persona que convive en la maldad no significa que a usted se le va a caer ni la santidad ni nada de eso. Pero si nos acercamos a la persona que necesita de Dios, estoy seguro que en cualquier momento la gracia de Dios le va a alcanzar. Señor y Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra que nos mueve y que nos llama a ser luz en el mundo, que nos llama, Señor, a llevar tu palabra a los que viven en oscuridad, a este mundo que tanto lo necesita. Hoy oramos, Señor, por aquellas familias, por aquellos vecinos, por aquellos amigos, Señor, que aún, Señor, no conocen el Evangelio, que aún no han entregado su vida a Cristo. Hoy oramos, Señor, para que nos ayudes a ser sabios en la manera de comportarnos en el mundo, para que nos ayudes a vivir el Evangelio de la manera correcta, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, que tú obres en el corazón de las personas que nos escuchan, Señor, que mires sus necesidades, Señor. Tal vez allí en este día hay personas que estén enfermas, Señor. Tal vez en este día hay personas que necesitan una palabra de ánimo, de aliento, de fortaleza. Señor, allí en las personas que nos escuchan hay gente que necesita de tu gracia, de tu misericordia. Y te ruego, Señor, que tú llegues al corazón de cada persona que nos oye, que tú permitas que la iglesia del Señor podamos entender que necesitamos traer ese evangelio vivo del Señor de vuelta a nuestro mundo que tanto lo necesita. Que este mundo de oscuridad sea alumbrado por la luz de Cristo a través de la iglesia del Señor. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga grandemente. Ante tal necesidad, enciende una luz.